Ok, vamos a hacer un video tutorial del juego Steam de Martin Wallace. Esta es una versión un poquito más ligera que el Age of Steam. El Age of Steam permite hacer una planificación un poquito más a largo plazo, pero es también un juego bastante complicado o complejo. Nosotros representamos en Steam a empresarios ferroviarios. Aquí tenemos un mapa del norte de Estados Unidos, noreste de Estados Unidos. Hay muchos mapas, deben haber unos 10 en el mercado por lo menos, 10 o 20. Este es el mapa básico. Al reverso está el otro mapa también de Europa, sector de Alemania. Como digo, somos empresarios ferroviarios y que tenemos que construir líneas férreas. Aquí tenemos ya un par de líneas construidas para trasladar productos de una ciudad a otra. Las ciudades están representadas con 5 colores: azul, rojo, lila, amarillo, y van a salir más adelante unas negras, que están allá arriba, por ejemplo. Ahí se ven unas negras o grises, que son ciudades que requieren cubos de ese color. Es decir, por ejemplo, Nueva York es ciudad roja, requiere cubos rojos o mercadería roja. Nueva York está deseando productos de color rojo. Y nosotros como empresarios vamos a construir líneas férreas para, encontrando cubos rojos que representan productos rojos, en este caso, llevarlos hasta Nueva York y ganar los ingresos respectivos del transporte. Entonces nosotros construimos líneas, al mismo tiempo somos empresarios del transporte. El juego se realiza en un transcurso de rondas que va desde 7 rondas para 5 o 6 jugadores hasta 10 rondas si somos 3 jugadores, como se indica en este sector de la esquina derecha del mapa. Ahí también en el mapa aparecen el orden de turno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y el carrito que se pone en el lugar 1. Este es el orden de la ronda. Esa es la idea del juego. Es un juego donde hay que construir redes en el tablero, por lo tanto la capacidad espacial de los jugadores para crear las líneas, que a veces son más complejas porque hay cruces, ¿cierto? Es importante, pero también es financiero porque hay una cantidad de dinero que hay que ir pidiendo al inicio de cada ronda para los efectos de poder salvaguardar los gastos necesarios para construir las líneas, para subastar unas acciones especiales y para pagar los gastos al final de cada ronda. Veamos algunos conceptos básicos antes de entrar al orden de juego propiamente tal. La construcción de las líneas. La construcción de las líneas depende del terreno. Cada jugador va a construir 3 hexágonos de estos. Aquí, por ejemplo, vemos 4 hexágonos ya construidos. Y dependiendo del terreno se pagan lo que se indica a continuación. En terreno verde o llanuras, simplemente se paga, supongamos que si se construyese una línea de este tipo, se paga $1 por cada salida que tiene la línea, de 2 salidas, al norte y al sur, ¿cierto? Más el costo del terreno, si hubiera una extra. Aquí no tiene un costo extra el terreno, porque es un terreno sencillo. Por lo tanto, construir esto cuesta $2. Por ejemplo, si alguien quiere construir aquí, de Nueva York hacia el sur, sería $2. En cambio, si se construye en Río, saliendo de Filadelfia hacia el norte, costaría $2 por la salida más $1 extra por el río. Entonces costaría $3. En el fondo uno después mentaliza que en verde $2, en río $3. Si es montaña, por ejemplo, acá, sobre esta montaña, ahí costaría $2 porque tiene 2 salidas. Ahora, ¿por qué hablo de 2 salidas? Porque eventualmente uno podría construir más adelante una ficha como esta, que tiene 4 salidas, 1, 2, 3, 4. Costaría $4 más el costo extra de la montaña, que son $2. Entonces ahí costaría 4, 1, 2, 3, 4, 5, $6 costaría. 6 más 2, $8. En cambio esta tiene 2 salidas, la ficha, cuesta $2 más 2 por la montaña, $4 en total. ¿Okay? Ese es el costo de construcción. Y nosotros vamos a tener que contar con el dinero suficiente para hacer los 3 tramos que quisiéramos. Por ejemplo, este tramo que está construido aquí costó 2 más 4 más 4 más 4, 12, 13, $14 costó construir esto. Ahora, normalmente uno construye 3 tramos, pero eventualmente hay una opción de construir 4 tramos. Es el costo. Ahora, las montañas también están delimitadas por una línea blanca, por si acaso hubiera alguna duda si un sector más oscuro es montaña o no. Por ejemplo, esto que está aquí es montaña o no. Esto es montaña porque tiene un borde blanco, esto también tiene borde blanco, es montaña. Los ríos porque una franja azul con un borde negro indica que ese es el río. ¿Okay? Hay sectores que son impasables. Por ejemplo, acá no se puede construir en este sector porque tiene una línea negra aquí en el borde, una línea negra que bordea toda la parte sur. Entonces no se puede construir aquí entre medio para poder pasar por acá, por ejemplo. No, este es el límite del tablero.
¿Qué más? Esos son los tipos de terrenos. O sea, el costo de construcción es la cantidad de salidas que tiene cada ficha más el terreno. En verde, sencillo, 0 costo extra. En montaña, 2 pesos extra. Y en río, 1 peso extra. Si se construye además en un pueblo, porque hay unos pueblos, para construir en un pueblo, por ejemplo, si yo quisiera construir desde aquí hasta acá, tendría que construir esto que cuesta 2 pesos. Y el pueblo, tengo que construir una fichita de pueblo. Que este pueblo, que está marcado con un color blanquito, cuesta 3 pesos por las salidas más 1 peso por el pueblo. ¿Ok? Entonces el pueblo tiene ese costo especial. Y más el costo extra si hubiera en un río. Por ejemplo, acá también tendría que pagar un costo extra por un río. 1 peso extra por el río. Ok. Lo que son las ciudades, uno cuando empieza a construir, empieza a jugar este juego, tiene que partir desde una de las ciudades que están ya dibujadas con colores fijos, digamos. Estos son pueblos y estos son ciudades. Los pueblos son con color del terreno donde se encuentran y con el nombre y un fulgor así blanco. Y las ciudades son estas que están acá. Bien, veamos la configuración del juego. La configuración del juego consiste en colocar cubos en cada una de las ciudades, que son los que está produciendo. Esta ciudad Filadelfia produce 2 cubos lilas y uno azul. Y aquí tiene un número 3 que significa que al principio del juego se colocan 3. En Nueva York 3. Esos se sacan de una bolsa en forma aleatoria. Esta es la bolsa, de aquí se sacan los cubitos y se colocan ahí. Esto respecto del tablero. Naturalmente estas líneas que están construidas las coloqué solamente para los efectos de explicar más adelante algo. Después que tenemos acá a la izquierda, este es el ingreso del punto de victoria, está en 0, todos los jugadores en 0. Y acá el ingreso por ronda, hay una fase de que se obtienen los ingresos, también está en 0. ¿Qué más tenemos? En la primera columna de la izquierda, son lotes de cubos para crecimiento de las ciudades. Estos cubitos van a llegar a las ciudades, estas ciudades, Nueva York, Filadelfia, etc., no a los pueblos. Los pueblos más adelante pueden transformarse en ciudades usando una de estas fichitas y una función que se llama urbanización. Bueno, lo veremos en su momento. Pero estos lotes es una función que los jugadores pueden activar de trasladar cubitos a las ciudades que ellos quieran, con la finalidad de poder trasladarlo hacia los destinos y ganar puntos de victoria. Porque aquí los puntos de victoria se ganan esencialmente con el traslado de cubos, ojalá que por una red larga, desde un lugar a otro. Ok, entonces estos son los cubos que van a llegar al tablero. Después tenemos la locomotora, del 1 al 6, que significa que los jugadores van a poder trasladar cubos a mayor distancia mientras mayor sea la locomotora. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, este cubo lila, que está aquí, es un cubo que está siendo requerido acá, en Hartford. ¿Ok? Y cada vez que yo pase por un pueblo o por una ciudad, es un tramo extra que tengo que contener locomotora. Entonces, por ejemplo, aquí paso 1, 2, también se cuenta el pueblo, 3, el destino 4. Y esto se saca del tablero, ¿ok? Dejémoslo aquí mientras tanto. 4. Entonces yo tengo que tener una locomotora de nivel 4, si soy el jugador verde, por ejemplo, de nivel 4. Ya veremos cómo se aumenta la locomotora para poder trasladar un cubo a mayor distancia. Mientras mayor la distancia del cubo, más ingresos obtengo. ¿Ok? Porque esos son 4 niveles de ingreso que se van a obtener y se van a marcar aquí al lado izquierdo, ya sea como ingreso o como puntos de victoria. La persona tiene que elegir si lo sube como ingreso o como punto de victoria, ya lo veremos. Pero estamos explicando mientras tanto y adelantando algo, por supuesto, de cómo funciona el juego en lo que es la locomotora. ¿Qué tenemos aquí arriba? Aquí arriba, en este sector, tenemos simplemente un recordatorio de las acciones especiales que los jugadores van a poder elegir en el orden de juego. Y el orden de juego es el que está establecido acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los jugadores van a subastar quién va a ser el jugador número 1, etc. Y en ese mismo orden de juego van a elegir algunas de las acciones especiales que le dan una ventaja respecto de los demás. Y arriba tenemos, como dijimos en su momento, simplemente las rondas del juego, que son máximo 10. Con 5 o 6 jugadores son 7 rondas de juego. Ese es el tablero de juego. Después tenemos también estas fichas especiales, que son las que representan las acciones especiales que los jugadores obtienen. Y tenemos unas fichitas, aquí estamos mostrando en la pantalla, que corresponden al crecimiento de las ciudades, que cada vez que se llevan cubos de estos lotes que estaban aquí a la izquierda a una ciudad, se le coloca una fichita a esa ciudad diciendo con ello de que no pueden recibir nuevamente un incremento en sus cubos. Ok. Ya, entonces esa es la dinámica del juego. El juego consiste en trasladar cubos y con esos cubos obtener ingresos o puntos de victoria según decisión que tome cada uno de los jugadores.
Y al final del juego, los niveles de ingreso también se traducen en puntos de victoria, ya sea positivos o negativos. Ok. Veamos ahora las fases del juego. La primera fase de cada ronda son 6 fases, o 7, si consideramos la fin de ronda, que hay que hacer alguna gestión administrativa, es obtener dinero. Nosotros empezamos con 0 pesos en nuestros bolsillos. Y la forma de obtener dinero es simplemente bajando el nivel de ingresos. Es decir, el jugador verde, por ejemplo, quiere partir el juego con 20 pesos, baja 4 niveles. 1, 2, 3, 4. Cada nivel implica 5 pesos en el nivel de ingresos. Entonces, bajo 5 y recibo 10, 20 pesos. Aquí tengo los 20 pesos y los dejo a la vista de todos los jugadores. Esta información es absolutamente abierta. Aquí factores aleatorios hay casi ninguno, diría yo. Ninguno. El jugador emite las acciones y lo deja en menos 4. Luego el jugador de la izquierda, supongamos que empezamos con el café primero. El café pidió 20, etcétera. Después pide el otro, etcétera. Todos piden dinero. Ahí, supongamos que queda así el orden de la solicitud de préstamo al banco. Con eso empezamos a jugar. Esto se hace cada ronda, porque vamos a ver que al final de la ronda prácticamente nos vamos a quedar sin dinero, especialmente en las primeras rondas, pero más adelante probablemente va a sobrar y no va a ser necesario empezar a pedir dinero. La segunda fase de cada ronda es la de subastar el orden de turno que ya dijimos ahí arriba a la derecha. Empezando por el jugador que se sorteó aleatoriamente al inicio, que fue en ese orden se pidieron los préstamos, pero en ese orden va a empezar la subasta. Entonces el jugador café, por ejemplo, va a decir 0. Puede partir subastando 0 y después se subasta en orden de mesa, no en orden de ubicación allá, en orden de mesa. El jugador de su izquierda va a decir 1, 2, 3, 4, etcétera. Se van dando vueltas hasta que alguien pasa. Supongamos que pasó el jugador verde, se coloca en el tercer lugar y siempre el primer jugador que pasa, a pesar de que en algún momento haya pujado una cifra, va a pagar 0 pesos. ¿Ok? Después pasan finalmente los últimos dos. Si hay más jugadores, el tercero paga la mitad redondeados arriba. ¿Ok? Pero tratándose de 3 jugadores, el primero es gratis y los últimos dos, siempre los últimos dos, cualquiera sea el número de jugadores, pagan su apuesta completa. Todas las apuestas se pagan al banco, por supuesto. Ahora, en ese mismo, y pasamos a la siguiente fase, que es la de seleccionar acciones. Entonces, en ese mismo orden de juego, el café va a seleccionar algunas de las tarjetitas que estamos mostrando en pantalla que determinan algunas funciones especiales. Ya vamos a ver en qué consisten. Luego pasamos a la fase de construir tramos. El primero que esté allá arriba va a construir en primer lugar, luego el verde, el naranjo y finalmente el verde. Esto en principio. Va a empezar a construir y con la plata que ya tiene, simplemente elabora la acción. En principio el juego puede empezar a construir desde cualquier ciudad de estas. No puede empezar desde un pueblo, tiene que ser desde una ciudad. Ahora, yo puedo empezar a construir de acá y otro jugador también puede empezar a construir desde la misma ciudad, no hay ningún problema. Pagando los costos de construcción, máximo 3 hexágonos, pagando el costo de 1 peso por salida que tenga la fichita, más el costo extra de 1 peso por río, 2 pesos por montaña, o 1 peso por pueblo. Termina su construcción y le toca al jugador que esté en el segundo lugar del orden de juego, en este caso el naranjo, termina su construcción, le corresponde al verde. Y se acaba la fase de construcción. Aquí, aclarar una sola cosa respecto de la construcción, es que uno puede construir tramos incompletos. Simplemente aquí le pone la ficha de dominio en el extremo, no en la mitad, sino que en el extremo, diciendo que con eso voy a continuarla. Yo estoy obligado a continuar el tramo en la próxima ronda. Supongamos que haya quedado así simplemente. En la próxima ronda también lo puedo continuar y no terminarla, pero la siguiente ronda tengo que terminarla. Si no la termino, este marcador se elimina y este tramo después puede ser completado por cualquier jugador y se hace dueño del tramo completo. ¿Okay? Otra cosa que se me quedó en el tintero es que un jugador puede tener, por ejemplo, este tramo así, y en su siguiente jugada, en el siguiente turno que le corresponde continuar ese tramo, simplemente lo que hace puede cambiar esto y girar. Por ejemplo, quiere irse hacia arriba porque quiere ir eventualmente a otra ciudad de arriba y lo cambia. Y tiene que pagar solamente el costo de la salida, en este caso 2 pesos, y no paga el costo del terreno que ya estaba pagado. ¿Ok? Y sí, entonces puede cambiar el último tramo porque le han bloqueado la pasada acá, ya no puede llegar porque alguien se metió por acá, por ejemplo. Entonces ya yo me cambio de criterio y me voy para el otro lado. Ok, eso es en relación a la construcción. Y en cuanto a los pueblos, ¿esos son pueblos? ¿Tienen estos? ¿Ya? ¿Tienen un valor distinto o no? No, los pueblos tienen el costo es de 1 peso por el pueblo y 1 peso por cada salida, más el terreno. Por ejemplo, si esto estuviera así,
y estuviera un verde acá. ¿Ya? Ya. Y yo quiero construir y quiero cruzar. Como Ya. acá quiero llegar acá. ¿Puedo cruzar? Sí, claro. Y sacar tu ficha verde, yo soy el naranjo. Y sacar tu ficha, pagar por tu ficha. Sí, tendrías que hacer una vuelta. O sea, siempre se pueden cobrar, en la fase de construcción siempre se pueden reemplazar fichas, por ejemplo. Esta se puede reemplazar. Siendo verde y yo soy Siempre. naranjo. Tú eres claro, no hay problema. Esto supongamos que esta ficha es verde. Esta ficha es verde, así estaba. Lo importante está en que la ficha verde que está por debajo se mantenga el sentido que yo como verde llegaba en ese tramo. ¿Te fijas? No me pueden quitar. Y tú tendrás que hacer alguna maniobra, por ejemplo, si quieres girar para acá eventualmente, la quieres cambiar y ahora quieres irte hacia allá, Y o después, quieres por cruzar. ejemplo, si continúo acá, Ahora, cuando se reemplaza, se pagan los costos de reemplazo, o sea, las salidas. 1, 2, 3, el terreno. 4. Todas se pagan. Ay. Todas. y acá, ya, por ejemplo, hagamos que sigue ahí, ¿cierto? ¿Ya? Y como soy naranjo, acá colocaría otro naranjo, ¿o no? Otra ficha naranja para la continuación, o se subentiende que... Es el mismo trayecto. Ahí está. Ahí. En todo caso. Este ya es naranjo. Este tramo ya es naranjo. Completo. Ah, ya. No es que sea un tramo distinto. Son tramos distintos para el puntaje final. Solamente los que están separados por pueblos o por ciudades. Aquí no está separado por ningún pueblo. El hecho de que pase por debajo de otro tramo, de este tramo que es del color verde, no significa nada. Entonces pongamos que esto esté así. Esto habría que cambiarlo eventualmente. Y hacerlo así. ¿Te fijas? Para que llegue el verde llegue hasta acá. Entonces, y el verde, supongamos que el verde ya tenga este sector acá. Y para cambiarlo pago todo. Para cambiarlo pagas todas las salidas que tenga la fichita, pero no pagas el terreno. Ya. Supongamos, en la que es fase de construcción, puede darse el caso de que no se respete el trayecto que otro jugador esté haciendo. Por ejemplo, el jugador naranjo dejó a medio camino esta construcción y el jugador verde viene por acá abajo. Yo llego y me puedo cruzar simplemente acá. Puedo cruzarme acá, por ejemplo, ni un problema. ¿Ok? O, para hacerlo más clarito, podría yo construir una línea. A ver, hay una línea que no tiene doble como esta, pero tiene solamente la curva hacia el lado derecho. No la encuentro aquí, pero existe esa, sin esta parte. Y la construyo ahí. Y tengo entonces terminado y le taponé la posibilidad al jugador naranja. Eso se puede hacer. Lo que yo no puedo hacer es unir dos líneas. Yo no puedo hacer esto, yo como jugador verde, construir ahí porque uno mi ficha con la de naranja y no se sabe dónde empieza una y empieza la otra. Y termina la otra. Entonces eso no se puede hacer. ¿Okay? Sin perjuicio de que si haces eso, el naranjo igual lo puedes sacar después y cambiar. El naranjo lo puedes sacar en la medida en que se respete que el verde ya llegó a Albany usando acá. Yo tengo esa línea tiene que, si me lo cambia, ese pedacito de línea tiene que aparecer. Aquí puede cambiarla por otra ficha siempre que se respete eso. Cada vez que tú quieres reemplazar un tramo que pertenece a otro jugador, Debo ese respetar tramo que él tiene llegó que a la respetar ciudad. que ya llegó a la ciudad y tiene que buscar la figurita, y para eso se usa este manifiesto que lo estoy mostrando en pantalla, donde aparecen todas las fichas, donde uno tiene que ver cuál es la que le puede servir, y ahí hay un aspecto operativo del juego, ingenieril del juego, que no todos dominan muy bien. Hay gente que domina más ese aspecto, otros dominan más el aspecto financiero, etc. Después empieza la fase del transporte de los productos o las mercancías, que en lenguaje vulgar, mover cubos. Se supone que el transporte de mercancías. En una hipótesis de que le corresponde jugar al verde, decide mover, supongamos que el verde tiene un nivel de locomotoras de 4. Vamos a ver. Entonces el verde dice mover. Primero muevo 1, 2, 3, 4. Lo llevo a la bolsa y aumento mi nivel de ingresos en 4. Supongamos que partimos en 0. ¿Okay? Aumento el verde mi nivel de ingresos en 4. O, en vez de eso, podría aumentar mis puntos en 4. Normalmente al principio del juego, como los jugadores están sin dinero, conviene aumentar el nivel de ingresos. Entonces, 4. Pero este jugador ya había pedido algo de dinero, pidió 20 pesos, supongamos. Sí, está bien puesto estas fichas. Supongamos que pidió 20 pesos, entonces 1, 2, 3, 4. Ahora quedó en nivel 0. Movió 4. Luego le corresponde al jugador que está en segundo lugar, etcétera, etcétera. Entonces se respeta el orden de juego de mover, depende del orden de turno. Siempre se respeta eso. Cuando tú mueves, le corresponde después al jugador que sigue, y los jugadores siempre tienen la posibilidad de, en vez de mover, mejorar la locomotora. Entonces, por ejemplo, el naranjo dice, en vez de mover, yo voy a mejorar mi locomotora en 1. Después hay una segunda fase de movimiento. Es decir,
En esta fase de movimiento hay 2 rondas de movimiento. En cualquiera de las 2 rondas el jugador puede optar por mejorar su locomotora en vez de mover. Uno puede en esta fase tener mover, mover locomotora, locomotora, mover. No cabe la posibilidad de locomotora. La locomotora se puede mejorar solamente en una de las 2 fases de movimiento. Y esta es la fase principal del juego porque, digamos, no es la fase principal en el sentido de la que sea más difícil, pero es la que determina en definitiva los puntos de ingreso o de victoria que los jugadores van a tener. Es esta fase de movimientos. Una aclaración con la opción de mover es que yo no necesito mover exclusivamente por mis líneas. Supongamos que el jugador naranjo quiere mover el cubo amarillo de aquí hasta acá. Entonces tiene 1, 2, 3 tramos. Supongamos que tenga locomotora de 3. Ahí lo puede hacer. Tendría 2 puntos de ingreso o puntos de victoria según su decisión el jugador naranja y un punto de victoria o un punto de ingreso el jugador verde según su decisión. El único requisito es que la cantidad de tramos propios tiene que ser a lo menos igual a de los demás. No puede ser que yo le dé más puntos a los demás que a mí mismo. Es para no crear una acción de king making, hacer un rey. Entonces, simplemente tiene que respetarse eso. Ahora, otra cosa para los efectos del movimiento de los cubos. Vamos a aclarar una regla más. Una regla más. Y cuando se mueven los cubos, no puedo... El cubo tiene que parar en la primera ciudad del color respectiva. Por ejemplo, a ver... Supongamos que hay un trayecto que está construido aquí y que esté construido también hasta acá. ¿Ok? Y yo quiero trasladar este cubo desde Scranton hacia Siracusa. Entonces paso por allá. Supongamos que el naranjo también tiene construido hasta acá. Haría 2 tramos, 2 niveles de ingreso, pero tengo que parar necesariamente en la primera ciudad que reciba el color. No puedo... Es decir, la gente está pidiendo productos amarillos, entonces no va a dejar que el tren siga avanzando. Aquí lo van a saltar, lo van a saquear. Ahí se quedó. ¿Okay? No se queda ahí físicamente, sino que se saca. Pero ahí para. ¿Okay? Segundo, cuando yo hago una vuelta, no puedo partir de acá, dar una vuelta y volver el producto al mismo lugar de origen. No se puede hacer esa trampa. Tiene que ser al lugar distinto. Entonces termina la fase de movimiento y seguimos a la siguiente fase, que es la de obtener ingresos y pagar gastos respectivos. ¿Qué significa eso? Simplemente lo siguiente. Ahí tenemos que fijarnos en 2 aspectos. Uno, el nivel de ingreso que tengamos. Vamos a suponer una situación así. Ahí. Vamos a mostrar ahí para que se vea bien los números. Ok. Entonces, en orden de juego, el café. ¿Cuáles son sus gastos que tiene que afrontar? Tiene menos 4 y 3 de locomotora. Menos 3. En total, menos 7. Y tiene que pagarlo de su peculio, de su patrimonio. Menos 7. Si no lo puede pagar, va a perder un punto de victoria por cada 2 pesos. Vamos a suponer que este jugador café esté por acá arriba. Ahí se ve. Entonces, y le faltan 2 pesos. Entonces va a bajar un punto. Si le falta un solo peso, baja igual un punto de victoria y le dan la diferencia en dinero. Se queda con un peso extra. ¿Vale? Pero por cada 2 pesos va a bajar un punto de victoria. Y recibe la diferencia. Y si tú no puedes pagar con puntos de victoria, ahí vas a tener que pagar con nivel de ingreso. Entonces vas a bajar un nivel de ingreso por cada 2 pesos. Y también se paga la diferencia. Se usa la misma fórmula que para los puntos de victoria. Se baja un nivel de ingreso por cada 2 pesos. Ahora, si llegas a 0, a menos 10, que es lo más bajo que puede haber, menos 10, simplemente ahí ya sales del juego y quebraste. ¿Ok? A todo esto estamos explicando las reglas del juego avanzado, o estándar, como se dice en las reglas. El juego básico funciona de forma totalmente distinta. Pero mucho más interesante el juego avanzado. Esta es la fase de pago de gastos. Por eso es muy importante cuando uno pide préstamos avisorar claramente cuántos son los gastos que vas a incurrir en la construcción y cuántos son los pagos que vas a tener que hacer al final de la ronda, considerando también los aumentos de ingresos que vas a tener con el movimiento de los cubos. Tienes que tener esos 3 elementos para hacer la ecuación correcta y no quedarte sin dinero. Terminamos entonces la fase de obtener y pagar gastos y simplemente se acaba la ronda. La ronda significa que los jugadores devuelven las fichas de sus acciones especiales. El orden de turno se baja la fichita del orden de turno para que se empiece una nueva ronda y se aumenta el nivel de rondas en 1. Y ahora que hemos explicado la ronda completa, vamos a explicar cuáles son las acciones especiales que tienen los jugadores. Dijimos que en la fase número 3, después de que se ha establecido la orden de turno, en la subasta de orden de turno,
y en el mismo orden que quedaron en esa grilla de orden de turno, los jugadores eligen algunas acciones especiales. Vamos a explicarlas una a una. Entonces veamos la primera acción especial, que es la número 4. El número 4 se usa para juego básico, pero para identificar, de repente vale la pena decir número 4, que es primero en construir. Aquí abajo a la derecha lo indica, primero en construir, número 1, en línea. Entonces, sin perjuicio de que el color café está en el número 1 arriba, si el jugador que eligió primero en construir es el verde, significa que él va a construir primero, en la fase de construcción. ¿Ok? Porque el jugador café eligió otra acción que le interesaba más. Entonces, el primero en construir es el jugador que eligió, supongamos que fue el verde. Y después se respeta el orden, seguiría el café y en el último lugar sería el verde. Perdón, el naranjo. El verde no construye una segunda vez, sino que simplemente para esta fase en particular, el jugador verde es el que va a construir en primer lugar. Bien, veamos la segunda función, que es esta, que es el ingeniero o arquitecto. Ingeniero. Aquí abajo dice más uno. ¿Qué significa eso? Dijimos que en la fase de construcción, y esto rige para la fase de construcción, el jugador puede construir hasta 3 tramos. 1, 2 o 3. No es necesario, no es obligatorio construir a todo esto. En cambio, con el arquitecto o ingeniero, construye hasta 4 tramos, si quiere. 4 tramos. Entonces, cuando alguien quiere hacer un tramo muy largo, por ejemplo, este que está acá, que une Scranton con Albany y quiere hacerlo de una sola vez, lo puede hacer. Veamos otra función especial. Esta amarilla tiene los cubitos ahí mencionados. Esto significa que la persona mueve en primer lugar. No respeta el orden de turno normal, sino que él se adelanta a todos los demás. Supongamos que sea el naranjo, eligió esta opción especial y él mueve el cubo en primer lugar. ¿Qué otro más? Tenemos esta función especial que también puede ser seleccionada en orden de turno, que es la locomotora. ¿Se fijan que tiene una imagen de locomotora ahí? Ya. ¿Qué significa eso? Que la persona selecciona eso y la única función que tiene es que en el momento mismo en que hace la selección, incrementa su locomotora en 1. Por ejemplo, el jugador café eligió esta acción, incrementó y llegó a nivel 4. Es muy importante esta función porque permite llevar los cubos más lejos, hasta una distancia de 4. ¿Ok? Pero va incrementando también los costos, entonces hay que considerar el costo extra que cada tramo implica. Luego tenemos esta función bastante interesante que es urbanización, que son estas fichitas que estaban aquí arriba, que hay una de cada color y 4 negras. Hay una de cada color que ya está en las ciudades en el tablero, que son las rojas, azules, amarillas y lilas. Hay una de cada más. Y se colocan por el jugador en cualquier pueblo que esté en el trayecto. Incluso los pueblos que ya están construidos, ahí lo podría colocar. Ahí. Esto se usa en la fase de construcción. El jugador que eligió esta función tiene que recordar que en su fase de construcción va a colocarla donde él quiera. La coloca acá y construye allá, o la coloca en el lugar donde va a construir, efectivamente. ¿Ok? Y esta fichita va con un agregado. La persona que la coloca, además, elige uno de los lotes de cubos que están acá, por ejemplo, este que está aquí abajo, 3 cubitos, y se los coloca, creando una nueva fuente de mercaderías para trasladarse. Entonces es una muy buena forma de crear una ciudad de destino, por un lado, pero al mismo tiempo crear una fuente de cubos para trasladarlas a otra ciudad de destino. Esa es la función de, entonces, urbanización. ¿Y estos pueblos no pueden llevar cubos? Los pueblos no pueden recibir cubitos en ningún momento. Veamos la penúltima función, que es incremento de la ciudad, que tiene un color verde parecido a esta columna que está acá. Yo elijo cualquier ciudad que no tenga un icono de estos, que son de este mismo color, verde. Las ciudades que se van creando, la urbanización, tienen el icono, por lo tanto estas no. Cualquier ciudad de las que no tengan esa fichita y le puedo incorporar un lote. Por ejemplo, vamos a sacar un lote y le ponemos a Nueva York, para crear una fuente de traslado de mercaderías. Y al momento de hacerlo, le tengo que colocar uno de estos marcadores de crecimiento de la ciudad a Nueva York, significando con ello que de aquí en adelante no puedo mandar más cubos acá con esta función especial del crecimiento de la ciudad. Y dijimos, las ciudades que son producto de la urbanización ya vienen con el icono, de manera que estas no pueden recibir. Esto recibe los 3 cubos originales y no se puede recibir, pero todas las otras ciudades sí. Los pueblos que no han sido desarrollados esas ciudades no pueden recibir incremento de cubos. Y finalmente, es la acción más inútil de todas, salvo que sea un juego muy estratégico, que es el orden de turno. ¿Qué significa esta acción? Que el jugador la guarda, esta fichita, y le sirve para la siguiente ronda de juego.
¿En qué la usa? Cuando se hace el subasta de orden de turno, supongamos allá arriba en la esquina, está subastando el café. El que tiene esta tarjeta se va a ser el jugador verde. Entonces el café dice 1, el jugador naranjo dice 3. El jugador verde, si dice pasa, ya se queda fuera del juego normalmente y queda en el lugar número 3. Pero aquí puede ser un paso, entre comillas, no es un pasar, digamos, me omito, supongamos que diga, me omito, y sigue la subasta nuevamente. Y estábamos en 3 con el naranjo, entonces el café dice eso es demasiado, y el café es el que pasa, y se coloca en el tercer lugar. ¿Ok? Después el naranjo dice yo mantengo mis 3, porque efectivamente nadie me ha superado, y después le corresponde el verde. El verde dice yo paso, y quedo en segundo lugar sin pagar nada, y este paga esto. El café no pagó nada porque está en tercer lugar y la regla normal es que el que pasa primero no paga. El verde no pagó porque se omitió y no alcanzó a apostar nada y ya está en segundo lugar. Y este paga sus 3. Entonces es una forma de cuando las subastas están muy peleadas y el jugador quiere en la siguiente ronda ganar esa subasta como sea, porque tiene que tener la locomotora, por ejemplo, entonces se agenda con esta función especial de manera que en la siguiente subasta él tenga una característica extra que le permita estar en mejor condiciones de manejar un poco la subasta. ¿Okay? No se usa mucho porque la gente probablemente no lo sabe usar. Pero esas son las funciones especiales. Bien, vamos a lo que es la puntuación final. La puntuación final, aquí tenemos el track de los puntos aquí a la izquierda. Así terminamos al final de la partida. Y a ello se le suma lo siguiente. Cada unión de ciudades da un punto de victoria. Entonces, el naranjo une estas dos ciudades, digamos, unión de localidades. 2, se saca esta fichita y se le suma un punto de victoria. ¿Ok? El verde aquí une esto con este pueblo, 1, este pueblo con este pueblo, 2, este pueblo con esta ciudad, 3 puntos de victoria, este pueblo con esta ciudad, 4 puntos de victoria, subiría el verde. 1, 2, 3, 4. Tan sencillo como eso, no es por tramo. Si eventualmente una track no está completo, ese no da puntos de victoria al final del juego, sino que todo se pierde. Tiene que estar concluidos los tramos para que den los puntos de victoria. Luego, se transforman los niveles de ingreso. Por cada 2 de nivel de ingreso, se reciben puntos de victoria. Entonces, por ejemplo, con 3, el verde recibe un punto de victoria más. El café tiene 5, recibiría 2 puntos de victoria más. El naranjo tiene 2 negativos, y por 2 negativos recibe el doble de puntos de victoria negativos. Entonces, 2 por 2, 4. 4 negativos. 1, 2, 3, 4. En caso de empate, supongamos que el verde y el café terminan juntos, en esa circunstancia gana el que tenga el nivel de ingreso superior. Entonces ganaría el café que está en nivel de 5 versus el nivel de 3. Si estuvieran empatados también en eso, ahí hay que decidir quién tiene la tarjeta. Se quedó con la tarjeta de función el número más chico al final de la ronda. Para esto sirve también la numeración. No solamente para el juego básico, sino que también el número más chico determina el desempate cuando están empatados en todos los demás aspectos de la puntuación final. Eso.